¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados para nuestro estudio de esta tarde. Vamos a continuar con ya el tema 8. Ya vamos avanzando, ya vamos en las dos terceras partes de este estudio sobre la carta a los Efesios. Espero que esté siendo de bendición, hermanos, para todos ustedes, como lo ha sido para mí entender estos principios y estos fundamentos que el Señor puso a través de esta carta, inspirando a Pablo, por supuesto, para entender el verdadero significado de la iglesia, la posición de los creyentes y qué es lo que realmente significa, a final de cuentas, el que la iglesia deba de mantenerse unida. ¿Qué es lo que significa que la iglesia deba permanecer en unidad y cómo lo podemos lograr? Así es que en este estudio número 8, que se titula Edificados en Amor, vamos a ver algunos conceptos más acerca de la organización de la iglesia. Ya vimos los conceptos de cómo se forma la iglesia, lo que significa la iglesia y cómo se empieza a desarrollar esta participación unida de la iglesia. Ahora vamos a hablar acerca ya de asuntos prácticos, ¿verdad? En los siguientes versículos del 11 al 16 del capítulo 4, Pablo establece normas, criterios de cómo se debe de organizar la iglesia, los ministerios, los fundamentos y cómo debe de ser la interacción, cómo debemos interactuar unos con otros para lograr el fin que es la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a orar, le damos gracias a Dios y empezamos. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por cada familia, Señor, que se une alrededor de este estudio y gracias por ayudarnos a entender estos principios, Señor, estos elementos tan importantes que forman lo que se conoce como el misterio de la iglesia, un misterio que fue escondido, que no lo pudieron entender en el Antiguo Testamento todo el pueblo de Israel y que ahora en el Nuevo Testamento, a partir de la venida del Espíritu Santo y la predicación a los gentiles, se establece y cómo causó conflicto, Señor, en medio del pueblo que iniciaba, pero ahora, Señor, tenemos la luz que tú nos has dado y a través de esa luz necesitamos nosotros entender y seguir edificando el cuerpo de Cristo. Muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como decíamos, hermanos, el Nuevo Testamento es la guía principal para entender el crecimiento de la iglesia. Y vuelvo a enfatizar otra vez en esto que he venido repitiendo a lo largo de este estudio y en estudios anteriores, y esto es parte de mi predicación como pastor siempre en donde quiera que estoy. La importancia de la iglesia, hermanos, el concepto de iglesia que muchos cristianos minimizan, que muchos cristianos menosprecian. Muchos cristianos que dicen, yo no necesito ir a ese lugar donde está lleno de gente hipócrita, chismosa y demás, porque yo tengo mi relación con Dios, yo me entiendo con Dios y yo puedo funcionar individualmente con Dios, yo no necesito la iglesia. Estas personas sencillamente no han entendido el Evangelio, sencillamente no han entendido de lo que se trata esa salvación que dicen tener. Si yo soy salvo, si ya entregué mi vida a Cristo, si yo me considero un creyente, tengo la obligación, hermanos, de congregarme. Tengo la obligación de ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la salvación es precisamente para meternos, para injertarnos dentro del pueblo de Dios. No es para vivir de manera independiente. El cristiano no puede vivir de manera separada de un cuerpo local llamado iglesia. Imperfecto si ustedes quieren, con personas que están luchando con muchos aspectos de su personalidad, con muchos aspectos de conductas, con muchas actitudes. Hay gente que está batallando para transformar sus vidas. Algunos les encanta el chisme, otros quizás todavía están enganchados en adicciones, algunos estarán enganchados en pornografía, algunos están enganchados en chismes, se conocen entre todos, hay conflictos familiares. Puede ser, hermanos, puede ser, y eso es una realidad y no lo vamos a negar. Aún así, la importancia de pertenecer
a la iglesia, la importancia de ser parte de ese cuerpo, ¿verdad? Sobrellevando las cargas los unos de los otros, olvidando ciertamente lo que queda atrás, las rencillas y todo eso, y aprendiendo a ser perfeccionados en amor. Eso es la iglesia. Y de eso se trata la salvación, porque Dios siempre manifestará su luz y siempre traerá a los perdidos a la iglesia. Eso significa iglesia, los llamados de afuera hacia adentro. Así es que la iglesia, hermanos, es el resultado de la unidad y de la edificación. Estas son dos palabras que van juntas cuando hablamos de iglesia. Unidad y edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito de la iglesia. Cuando hablamos de unidad, lo vuelvo a enfatizar nuevamente, no hablamos solamente de llevarnos bien, no hablo de tener amistad con los hermanos y comer juntos y estar bien, estoy hablando de una unidad de carácter espiritual, unidos por la sangre de Cristo, unidos por los dones del Espíritu Santo, unidos por el trabajo, por el servicio que manifestamos hacia la comunidad donde el Señor nos puso a servir. El Señor dijo que tendríamos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, en ese grupo de círculos concéntricos, a nosotros nos tocó quizás el círculo de hasta lo último de la tierra. No estamos predicando en Jerusalén, no estamos predicando en las regiones de Samaria, ni estamos predicando en las regiones de Judea, pero en la declaración de Jesús fuimos alcanzados cuando él dijo hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Así es que la iglesia fue diseñada por el Señor. La iglesia fue diseñada por Dios. Es el pueblo nuevo que Dios establece. Ahora mucha gente se emociona con querer regresar y retomar las historias de Israel y retomar todo lo que Dios hizo con Israel y cómo fue llamado Israel. Bueno, ¿y la iglesia? Menospreciamos entonces la iglesia, no. La iglesia fue llamada de la misma manera y así como Dios levantó a Abraham para establecer una nación de sus descendientes, Dios puso a Jesucristo y puso a la iglesia para que fuera el pueblo nuevo que había de llevar a cabo la proclamación de las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Así es que cuando Dios establece la iglesia, el resultado es unidad y edificación. Hay 6 pasos muy claros aquí en este pasaje que nos van a ayudar a entender cómo la iglesia tiene que estar unida, fuerte y creciente, ¿verdad? Esto es lo que continúa después de que el Señor, en los versículos anteriores, en el estudio anterior, vimos que Dios derramó dones, que Dios subió a los cielos, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo enseña que Jesucristo le dio a la iglesia las personas que tienen dones de liderazgo y así comienza el procedimiento bíblico para que el cuerpo de Cristo funcione como fue diseñado. Así es que la iglesia primero tiene que empezar a reconocer quiénes son sus entrenadores. ¿Quiénes son sus entrenadores? Para muchos que les gustan los deportes, ustedes saben que está el equipo, ¿verdad? De fútbol, de voleibol, de cualquier deporte que tú quieras, béisbol, está un equipo, pero siempre detrás del equipo hay un entrenador en todas las disciplinas, llámese equitación, llámese arquería, llámese natación, nados sincronizados, clavados, esgrima, cualquier deporte que gustes, ¿verdad? Que venga a tu memoria. Detrás de cada equipo siempre hay entrenadores, siempre hay un equipo de entrenadores, de gente experimentada, gente capacitada para poder desarrollar las habilidades del equipo que está en la cancha, del equipo que está llevando a cabo esta justa. De eso habla precisamente el versículo 11. Cuando hablamos de ser edificados en amor, hablamos entonces de cuáles son estos métodos que el Señor habla para nosotros. Déjenme ponérselos aquí aquí estamos, dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores
y maestros. Pablo menciona varios liderazgos, varios nombramientos en este versículo. El don del apóstol y del profeta fueron dones que se dieron para el fundamento de la iglesia. Eran los que ponían los principios, eran los que ponían los fundamentos para que una iglesia se empezara a establecer. Los primeros apóstoles fueron los 12 apóstoles nombrados por Jesús y después también se incluyó Pablo, ¿verdad? Que fue nombrado también como apóstol de Jesucristo. Los profetas también recibieron enseñanza de Dios para predicar en las iglesias. Los profetas y los apóstoles eran los que establecían iglesias, los que ponían los fundamentos para que las iglesias fueran fundamentadas. Obviamente, al tener ya la revelación completa de toda la doctrina, el propósito actual de los apóstoles y profetas no es como el que estamos viendo en el principio de la iglesia. Recuerden que una de las características de los apóstoles era que hubieran visto cara a cara a Jesús, ¿verdad? Y Pablo lo vio cuando Jesús se le presentó a él y después en otras ocasiones Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y se le consideró de los 12 apóstoles. Ahora, estamos hablando aquí, hermanos, de apostolado, no por el hecho de ser un nombramiento nada más de haber visto a Jesucristo y haber convivido y haber caminado con Cristo. Estamos hablando de una función. Ahora, estos ministerios que está mencionando aquí Pablo, hermanos, en este versículo 11, no está hablando, ojo, no está hablando de jerarquías. No está Pablo diciendo este es el orden jerárquico de autoridad dentro de la iglesia. No está diciendo arriba en el orden jerárquico son los apóstoles, luego los profetas, los evangelistas, pastores, formando una pirámide de jerarquía. En ningún momento se está haciendo esto. Lo que Pablo está describiendo son funciones. Funciones. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de todos los pasajes, en todas las cartas del apóstol Pablo, donde hace mención de los diferentes ministerios y liderazgos dentro de la iglesia, jamás habla de jerarquías. Siempre está hablando de cuál es la función de cada uno de estos líderes dentro de la iglesia que Dios constituyó para servicio de la iglesia. Así es que, hermanos, esa idea de jerarquía dentro de la iglesia es totalmente diabólica. No existen jerarquías dentro de la iglesia, existe un cuerpo y tenemos que tener en mente siempre que hablamos de iglesia la idea de cuerpo. Tenemos diferentes funciones y de acuerdo a nuestras funciones tenemos quizás diferentes responsabilidades, pero en ningún momento se habla de que unos tengan más importancia que otros o que una jerarquía está sobre las otras jerarquías de un nivel más inferior. Aquí no se habla de niveles, aquí no se habla de autoridades, aquí se habla de unidad. Y este es uno de los primeros problemas que ha enfrentado la iglesia a lo largo de los siglos, hermanos. Porque el hombre tiende a buscar una autoridad. El hombre tiende de manera natural a buscar a quien someterse. Cuando la Biblia nos habla de que nos sometamos a los pastores, no está hablando a que entreguemos nuestra vida, el control de nuestra vida a una persona. Está hablando que podamos entender y podamos obedecer lo que los pastores estamos hablando acerca de la palabra de Dios. No de las órdenes que yo tengo sobre la vida de la gente. Esto es diabólico, hermanos, y esto se ha predicado y esto se ha hablado y se practica en muchísimas iglesias y sectas, donde los líderes llegan a tener control y autoridad sobre la vida de las personas. Y hay pastores que dicen quién se casa con quién y quién va para acá y quién va para acá, y se le prohíbe hablarle a uno y se le prohíbe hablarle a otro, y este se va de la iglesia y este no. En fin, no se trata de esto. Pablo aquí está dejando muy en claro que se trata de ministerios
para apoyar, para servir. Así es que los apóstoles y los profetas eran los que ponían las bases para para que se estableciera una iglesia. ¿Lo seguimos teniendo? En base a su función podemos decir que sí. No son apóstoles ahora porque vieron a Cristo, porque tengan una autoridad superior. No, un apóstol es aquel que va a establecer iglesias, que anda estableciendo iglesias. Los profetas son los que predican y están enseñando a la gente para cimentarla, para ponerla en base a la palabra de Dios. No profetizando, no dando profecías del fin del mundo, no profetizando que te vas a hacer millonario, te vas a hacer rico, que vas a tener un problema acá. No es ese tipo de profecías, eso es adivinación. Profecía tiene que ver con enseñar la palabra de Dios, tiene que ver con proclamar la palabra de Dios, con poner las bases de la sana doctrina. Ahí eso es lo que tiene que ver la profecía. Después habla también de evangelistas. Son los que tienen la habilidad especial de comunicarse con las personas que no conocen del Señor, de manifestarles amor, presentar con claridad el mensaje de salvación y animarles a creer en Cristo. ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe era el evangelista, él no era pastor de una iglesia, él andaba evangelizando, él andaba predicando por todos lados. Hay varios ejemplos y el apóstol Pablo le dice a Timoteo también que recuerden hacer obra de evangelistas. Ellos son los que enseñan a los demás cómo ser efectivos en esta tarea. Así es que en la iglesia hay personas que fundan iglesias, establecen iglesias, apóstoles, profetas, que son los que ponen las bases doctrinales en base a la palabra de Dios, no de adivinación, en base a la palabra de Dios, de lo que tienen que poner como bases. Los evangelistas, que son los que están trayendo a los inconversos para que puedan predicar. Y hay gente que tiene este don muy marcado en las iglesias, ¿verdad? No todos los pastores somos evangelistas, ni todos los evangelistas son pastores, ¿verdad? Hay gente que tiene gracia para hablar con la gente, hay gente que se le da fácil poder invitar a personas a hablarles del amor de Cristo y traerlos. Todos tenemos la obligación de hacerlo, todos tenemos que compartir las buenas nuevas, pero hay personas dentro de la iglesia que tienen esa habilidad, que tienen ese ministerio dado por Dios y ellos tienen que enseñarle a los demás también cómo hacerlo. Y después viene en esta lista que está dando Pablo en este versículo 11, los pastores y maestros. Son dos categorías también. Casi por lo general van unidas estas dos categorías. Un pastor por lo general es un maestro que está enseñándole a la iglesia constantemente lo que la palabra de Dios dice y cómo tienen que vivir su vida cristiana. Pedro escribió a los pastores: apacentad la grey de Dios. El pastor alimenta a la congregación con la palabra de Dios. Además, vela por su crecimiento, por su bienestar espiritual, protege a las ovejas de las falsas doctrinas. La combinación de los dones de pastor y maestro muestra que una tarea muy importante del pastor es enseñar la palabra de Dios y la sana doctrina. El pastor necesita ser estudioso de la Biblia. Los mensajes tienen que comunicar las riquezas de la palabra santa y aplicarlas a las necesidades de la congregación. Las iglesias deben entender que los pastores necesitan dedicar mucho tiempo para estudiar cada semana y preparar mensajes y enseñanzas sólidas. Solamente así la iglesia puede ser fuerte y los cristianos pueden crecer hacia la imagen de Jesucristo. Hermanos, todo lo que predicamos los pastores en las iglesias lleva el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Y como creyentes, cuando yo estoy como miembro de la iglesia, yo tengo la responsabilidad de cada palabra que voy a escuchar a mi iglesia, de cada palabra, de cada mensaje que el pastor predica. Yo tengo la responsabilidad como creyente de poner en práctica y aplicar a mi vida todos esos conceptos que se están compartiendo desde un púlpito, cualquiera que sea. Tenemos que entender que el ministerio de pastor maestro también es el ministerio de lo que Pablo también llama
los ancianos de la iglesia. En el Nuevo Testamento, el pastor, el anciano, el obispo tienen el mismo ministerio. Pablo se refiere a los ancianos de la iglesia en Éfeso como obispos y describe su ministerio de apacentar al rebaño. Pablo también enseña cuáles son los requisitos de los obispos cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, incluyendo que deben ser aptos para enseñar. También les llama ancianos, hablando del ministerio de algunos de predicar y enseñar. Algunas iglesias tienen uno o más pastores y además un grupo de ancianos. Esto tiene que ver, hermanos, totalmente con la organización individual de cada iglesia. No nos tenemos que espantar ni alarmar ni tratar de buscarle mucho significado a estos nombramientos, porque todos son, a final de cuentas, nombres bíblicos, son nombres que se mencionan aquí en la Biblia: pastores, maestros, ancianos, obispos, ¿verdad? Diferentes actividades, diferentes responsabilidades, pero vuelvo a insistir en esto: no estamos hablando de jerarquías, no estamos hablando de poder, no estamos hablando de que, uy, el hermano ya se siente acá y se siente muy importante porque lo acaban de nombrar anciano de la iglesia, porque lo acaban de nombrar obispo de la iglesia, porque lo acaban de nombrar maestro de la iglesia. Entonces, uy, ya tiene un grado. No, no, no se trata aquí de grados, no se trata de jerarquías, no se trata de quién es más o quién es menos. Se trata solamente de cumplir funciones, cumplir funciones. Solamente el maestro, el pastor, el obispo, el anciano. Solamente son funciones que nos van a ayudar a organizar mejor el trabajo de una iglesia local. Hay iglesias que tienen grupos de consejeros, les llaman, como nosotros. Hay otras iglesias que tienen un gobierno de ancianos, un comité de ancianos. No tiene que ver con la edad, no quiere decir que sean viejitos, tiene que ver con su posición dentro de la iglesia como maestros también y como pastores de la iglesia. Los ancianos tienen que ser también pastores de la iglesia. Esto tiene que ser, hermanos, un trabajo en conjunto. El trabajo de ver por el bienestar de cada uno de los miembros de la iglesia no recae solamente sobre el pastor. Este es un grave error que cometen muchas iglesias. Por eso la falta de unidad, por eso la falta de edificación, porque queremos cargar todo el paquete sobre el pastor. No es así. Este versículo nos está enseñando que el Señor estableció diferentes ministerios para que podamos ayudarnos entre sí, para que podamos cumplir con el propósito de unificar y de edificar sobre todo al cuerpo de Cristo. También debemos de notar que una persona puede tener el don espiritual de pastor y maestro, aunque no ejerce el puesto de pastor o anciano en una iglesia. El don y el puesto no es lo mismo. Algunos hombres, mujeres y jóvenes de la congregación tienen ese don. Hay gente que tiene el don de ser pastor. Y no por eso quiere decir que el pastor principal de la iglesia se tiene que sentir celoso o se tiene que sentir atacado o tiene que menospreciar el don de otros. No, al contrario. Si hay gente que tiene el don de ser pastores, pues gloria a Dios. Hay que motivarlos y que sigan adelante y que ejerzan su función también para cuidar del rebaño de la iglesia. Ellos pueden apacentar, enseñar, discipular a hombres, mujeres, jóvenes, quizás serán maestros de la escuela dominical, líderes de grupo de estudio, líderes de grupos de oración, dirigentes de grupos de discipulado, de actividades femeniles, de los varones, de los jóvenes. De esta manera ejercen un don de pastorado, de maestro en una esfera específica. No es necesario que todos tengan el nombramiento de pastores. Simplemente ejerce el don que Dios te dio. Si tú sabes que Dios te llamó a ser pastor, a ayudar a gente, a consolar gente, a enseñar, a ministrar, hazlo, hazlo. No esperes un nombramiento
o estar al frente totalmente de una iglesia para desarrollar ese ministerio. En todo momento lo podemos hacer. Los líderes de la congregación necesitan discernimiento para reconocer a todos los que tengan estos dones, de evangelistas, de pastores, maestros, porque son clave para el desarrollo del ministerio de la congregación. Los líderes deben motivar a estas personas, capacitarlas y darles oportunidades de ministerio para que puedan ser probados. Los líderes, hermanos, equipan a otros miembros. Esta es la segunda característica. Dios establece estos ministerios, pero estos ministerios sirven, como decía al principio, como entrenadores. Estos son los entrenadores. La primera parte de este versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué deben de hacer los evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles? Ellos tienen que perfeccionar a los santos. Escuchemos bien esta expresión, perfeccionar a los santos. Los santos son todos los creyentes. Ahora, entendamos el término perfeccionar. El término perfeccionar no quiere decir que te voy a hacer perfecto como pastor o como maestro, en tu forma de vivir, en tu forma de ser. Vas a ser un hombre perfecto, una mujer perfecta. No, no, no tiene que ver con la perfección desde el punto de vista humano. Perfeccionar significa formar, corregir y equipar. Perfeccionar, formar, corregir y equipar a los cristianos. Esta misma palabra era usada por los griegos al hablar, por ejemplo, de remendar las redes para pescar. Era la misma palabra que se usaba para ayudar a sanar una fractura de un hueso, o también era el mismo término que se usaba para equipar y suministrar provisiones para un barco cuando iba a emprender un largo viaje. Así es que Pablo escogió este vocablo especial, hermanos, de perfeccionar en el término original en que lo usa en el griego, para enseñar que los santos tienen necesidad de que sus líderes espirituales corrijan sus defectos, los entrenen y los equipen. Formar, corregir y equipar. Esa es la función de estos 5 ministerios. Esa es la función del pastor, esa es la función del anciano, esa es la función del obispo. Tenemos que corregir los defectos en base a la palabra de Dios, por supuesto, entrenarlos en la obra del ministerio y equiparlos, darle las herramientas necesarias de la palabra de Dios para poder llevar a cabo la obra del Señor. La gran comisión de Jesucristo fue id y haced discípulos. De eso se trata esto. De eso se tratan estos ministerios, de hacer discípulos. Llegar a ser cristiano es llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Sin embargo, el nuevo cristiano no es inmediatamente un discípulo perfeccionado. Tiene que seguir creciendo para ser cada vez más un discípulo que ministra a otros en el cuerpo de Cristo y lleva fruto para la gloria de Dios. Esta es la tarea de los 5 ministerios que está hablando aquí el apóstol Pablo en el versículo 11. Estos 5 ministerios tienen que equipar, tienen que trabajar de forma continua para llevar a cada miembro hacia la imagen de Cristo, formando su carácter y enseñándole a caminar con el Señor cada día y entrenándolo para servir a Dios. Ahora, el tercer paso que nos da Pablo para esto es la segunda parte del versículo 12. ¿Para qué vamos a entrenar a la gente? ¿Para qué la vamos a equipar? ¿Para qué la vamos a corregir? Porque los miembros de la iglesia son los que hacen la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro necesita ser equipado para la obra del ministerio. El ministerio no es únicamente la tarea de los pastores profesionales o los que están recibiendo
un sueldo dentro de una iglesia. El ministerio es la labor de todos los miembros de la iglesia. Todos estamos incluidos y todos somos parte del ministerio de la iglesia. Ministerio significa servicio. Servicio, simplemente. No es un título acá muy rimbombante, no es un título especial, no es un nombramiento. El ministro, ministro significa alguien que sirve, alguien que está sirviendo constantemente. Y cada creyente debe estar activo sirviendo al Señor. No solamente los que son graduados de un instituto bíblico o que trabajan de tiempo completo o que reciben un sueldo dentro de la organización. Si escuchamos lo que este versículo nos enseña, para que nuestras iglesias funcionen bien y para que crezcan de manera espiritual y también numéricamente, nos va a ayudar mucho, hermanos. La tarea de los líderes espirituales no es hacer todo el servicio que requiere la edificación y la unidad de la iglesia. La responsabilidad primordial de estos ministerios es equipar a los miembros para que ellos hagan el ministerio, evangelizar, discipular, enseñar, aconsejar, interceder, visitar, exhortar, animar, consolar, apoyar, estimular. Este proceso, hermanos, resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es bien importante, bien importante. A lo largo de estudios bíblicos como este, a lo largo de predicaciones, a lo largo de años de estar enseñando la palabra de Dios, hermanos, la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene que tener la capacidad de poder aconsejar a otras personas, de poder ir a interceder por ellas, de visitar, de exhortar. Es muy frecuente en las iglesias que cuando hay una necesidad, cuando un miembro se entera de la necesidad de alguien, lo primero que hacen es llamar al pastor. Pastor, le hablo para que vaya a visitar a tal persona que tiene un problema. Pastor, le hablo para que vaya a orar por tal persona. O pastor, aquí le traigo a esta persona para que haga oración por ella. Esta persona tiene un problema, pastor, aquí se la traigo, pastor, pastor. Y a veces queremos que solamente porque el pastor recibe un sueldo o porque el pastor tiene una posición de autoridad dentro de la iglesia, él es el encargado y él es el responsable y el único que tiene la obligación de hacer la obra de ministerio de la iglesia. No, mis amados hermanos, la obra del ministerio la hacemos todos. Todos tenemos ya la enseñanza. Y si ya eres cristiano que tiene años en la iglesia y ya tomaste cursos de discipulado y ya tomaste enseñanzas y ya tomaste cursos bíblicos y ya has estado sentado escuchando varios años mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, tú ya tienes la capacidad y tú ya tienes los elementos necesarios para orar, para consolar, para interceder, para ir a visitar hermanos que están en necesidad, para darles una palabra de ánimo, de exhortación, para orar por ellos, para consolarlos. Ya la iglesia es la única manera en que la iglesia se va edificando mutuamente, como vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. No hay otra manera. Si solamente el pastor es el único que está tratando de hacer todo y corriendo de un lado para otro y yendo en su carrito, en su bicicleta, en lo que tenga, de un hogar a otro visitando. Y había pastores antes, yo lo recuerdo en los años 60, 70, uh, pobres pastores, toda la semana no se la acababan. Tenían que visitar a toda la iglesia, porque si uno no era visitado, Dios mío, esa familia se ofendía, se sentía y dejaba de ir a la iglesia porque el pastor no me visita. Pero ¿por qué? ¿Por qué el pastor tiene que estar visitando a todos? ¿Por qué no nos podemos visitar unos a otros? ¿Por qué personas que tienen 10, 15, 20 años en la iglesia están necesitando todavía que alguien de manera automática les venga a visitar, sin siquiera tomarse la molestia de hablarle a otro hermano? Oye, hermano, ven a mi casa porque tengo una necesidad. De eso se trata, hermanos, la unidad, en que todos podamos ir haciendo la obra del ministerio. Ya nos capacitaron, ya nos entrenaron, ya tenemos suficiente conocimiento bíblico, ya tenemos herramientas de cómo lo debemos de hacer, así es que tenemos que ir adelante. En estos 10, casi 11 años que tengo de estar aquí en la iglesia en la ciudad de South Bend, Indiana, he dado el curso de discipulado
no sé, yo creo que por lo menos a más de 200 personas. Y yo lo dejé de dar hace un par de años y ahora hay otras parejas y hay otras personas que están dando ese mismo curso de discipulado. Actualmente tenemos 3 grupos de discipulado que se están dando, dentro de la iglesia. Eso es entrenar. Ya recibiste el entrenamiento, ahora tú conviértete también en un entrenador de otros. Así es como la iglesia se va formando, así es como la iglesia se va estableciendo. Esa es la obra del ministerio. Incluye todo lo que el cuerpo de Cristo hace para llevar a sus miembros hacia la imagen de Jesucristo y cumplir su misión de dar a conocer a Dios y la salvación al mundo entero. Los líderes de la iglesia, incluyendo ancianos, obispos, pastores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, deben motivar, desafiar e involucrar a los miembros para edificar al cuerpo de Cristo en todas las maneras en que el Nuevo Testamento lo enseña. No debemos limitar el concepto de ministerio a los puestos formales y a las actividades de las agencias de la iglesia local nada más. No es necesario participar en un culto o reunión para servir al Señor, ni tampoco estar en una directiva o ser miembro de un comité. Algunos muestran misericordia a los que están pasando por pruebas. Algunos imparten clases dominicales o comparten la palabra en un ministerio individual. Otros se ponen del lado de su hermano para exhortarle, para animarle, consolarle. Ese es el ministerio. A final de cuentas, esa es la obra del ministerio. Algunos más van a emplear sus conocimientos, sus talentos especiales en la música. Algunos saben mover el equipo de sonido, la fotografía, equipos audiovisuales. Ahora se usa mucho la media, ¿verdad? La transmisión, el streaming. Todo esto, hermanos, sirve para la obra del ministerio. El don de administración se usa en muchas formas, organizando, preparando eventos especiales para los creyentes o para los que no conocen a Cristo. Los ministerios de los unos a los otros edifican al cuerpo de Cristo. La Biblia manda, servíos unos a otros, servíos, sobrelleven las cargas los unos de los otros, hospedaos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Orad unos por otros. Algunos ministerios no se llevan a cabo dentro de la iglesia, dentro de las 4 paredes del edificio. El evangelismo personal se hace con familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios. Otros comparten el evangelio a través de grupos de estudio bíblico en hogares. Otros lo hacen a través ahora de las redes sociales también. Otros recibirán estos grupos en sus hogares con cariño, con atención. Muchos cultivarán amistad con los no creyentes que conocen si están en una asociación de padres de familia en la escuela, en el trabajo, en las oficinas, en el comité de vecinos, en un gimnasio, en fin, donde quiera que estemos. Siempre la iglesia estará participando de la obra del ministerio. Algunos van a participar también en el ministerio de ayuda social dentro de la iglesia, asistencia médica. Ha habido hermanos en otros países que ellos ayudan para alfabetizar a personas que no saben leer, escribir. Hay iglesias, me tocó cuando fui joven, y en nuestra iglesia hacía esto, nos íbamos a comunidades apartadas donde la educación no llegaba tan fácil a esas comunidades y había muchachos y muchachas de la iglesia, jóvenes de la iglesia, que se dedicaban y empezaban a enseñarle a esas personas a leer y escribir. La iglesia puede hacer muchísimas cosas. La iglesia es llamada a hacer luz en medio de las tinieblas. La iglesia está llamada a bendecir al pueblo, a la ciudad, al lugar donde Dios nos haya sembrado, hermanos. Ahí tenemos que servir. Esa es la obra del ministerio. Ahí tenemos que estar. Algunos otros empezarán a formar un equipo para plantar una nueva iglesia. Otros serán enviados como misioneros a otra cultura. Muchas oportunidades de servicio dentro, fuera de la iglesia. Hermanos, la obra del ministerio no tiene límites. La obra del ministerio no tiene límites y no requiere solamente que el pastor forzosamente esté a cargo de todo, que el pastor esté supervisando cada movimiento. No se puede. Como pastores tenemos la confianza
de que ya entrenamos a la gente, de que ya capacitamos a la gente, de que la gente que está haciendo la obra del ministerio tiene todo lo que necesita, el conocimiento bíblico que necesita, la capacidad, la ética ministerial que necesita para poder bendecir a otras familias, ¿verdad? No podemos estar con dudas de que, ay, esa familia se va a juntar y este hermano va a ir a visitar a esa familia y nomás se va a hacer una bola de chismes en esa reunión. O solamente se van a juntar para criticar, para hablar a otros. No, se van a juntar para edificarse mutuamente. Sabemos que se van a reunir, sabemos que este hermano va a ir a visitar a tal persona, se están visitando unos a otros con la confianza de que están edificando el cuerpo de Cristo. Así es que tenemos una gran responsabilidad. Aunque no tengas un nombramiento como pastor, como líder dentro de la iglesia, aunque no se te haya reconocido, no tengas ese reconocimiento público, Dios te ha llamado, Dios ha puesto esos dones en ti y tienes que desarrollarlos para que la iglesia pueda seguir creciendo. Los miembros crecen hacia la madurez. Este es el siguiente paso. Vamos al versículo 13, por favor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Wow, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo, hermanos, describe la finalidad de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué queremos promover la unidad dentro de la iglesia? Para ser edificados. Los creyentes deben estar unidos en su dependencia y su conocimiento de Cristo. Deben ser como un hombre ya maduro y completo. Cada uno debe de crecer para manifestar en su vida la plenitud de las cualidades y virtudes de Jesucristo. Pablo enseñó en Romanos 8:29 que el propósito de Dios para el creyente es que sea conformado a la imagen de su hijo. Vamos a ver estos tres versículos, hermanos, porque esto es muy importante hacia nuestra madurez. Déjeme ponérselo aquí. Romanos 8:29 dice, aquí está, para que los que antes conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Este es el propósito, hermanos, de la iglesia. Esto es lo que tenemos que buscar. Para esto es la unidad de la iglesia. Para eso estamos dando este estudio sobre la unidad de la iglesia. No para llevarnos bien nada más, no para ser buenos amigos y para que, uy, qué bonita esa iglesia, está toda unida y son bien buenas gentes entre todos. No, no, no se trata. Es mucho más que esto. Esto tiene que ver con un carácter espiritual, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está. Ese es el propósito de la unidad, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Segunda de Corintios 3:18 dice esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, y aquí viene el énfasis, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuevamente, la misma expresión de Pablo, hablando aquí, la necesidad de ser transformados a la imagen del Señor. Y déjenme darles uno más. En Gálatas, en la carta a los Gálatas, aquí está Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice muy similar, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Tres versículos, hermanos, tres versículos, cuatro con el que vimos de Efesios, donde Pablo, su interés personal, su interés, y hablando del misterio de la iglesia, él está hablando acerca de que todos tenemos que llegar a la unidad, a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de esa unidad o cuál es el pico más alto de esa unidad? El varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso para eso luchamos, hermanos. Para eso nos servimos. Para eso estamos en la iglesia. Para eso estamos en la iglesia rozándonos constantemente. Por eso tengo que aguantar al hermano que habló mal de mí. Por eso tengo que aguantar al hermano con el que hice un negocio y creo que nos salió mal. Por eso tengo que hablar al hermano que no me cae. ¿Por qué? Porque pues lo conozco desde mucho antes de venir a la iglesia y mira nomás, me lo vine a topar aquí y este hombre me hizo eso, este hombre me hizo aquello, esta mujer así, y ya me lo vine a topar aquí, ahora es parte también del cuerpo de Cristo. Hermanos, para eso estamos en la iglesia, para ser perfeccionados en amor, para poder llegar a la unidad, para poder tener la imagen de Jesucristo, para poder ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el mundo vea cómo nos amamos, cuando el mundo vea cómo nos perdonamos, cuando el mundo vea lo que Cristo ha hecho en nosotros y de lo que se trata el Evangelio de Jesucristo, de perdonarnos, de amarnos, de unirnos, de trabajar juntos en una misma obra sin importar lo que pasó allá atrás, entonces el mundo creerá en Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Hay un video que circula mucho en redes sociales de un pastor que está predicando, un evangelista, y está con otro hermano y los dos están predicando y predicando. Y en un punto de la predicación, este evangelista dice, este hermano que está aquí predicando conmigo, este hombre asesinó a mi hijo. Y toda la gente se queda con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible? Y ahora los dos predican. Ahora los dos juntos viajan. Ahora los dos conviven todo el tiempo juntos predicando el Evangelio de Jesucristo. El hombre que asesinó a su hijo, hermanos, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el amor de Dios. De eso se trata el mensaje que tenemos que dar. Es que yo no puedo ir a la iglesia porque ahí está alguien que dijo que yo era muy feo. Es que yo no voy a la iglesia porque ahí va alguien que dijo que yo había engañado a mi esposo, a mi esposa. Es que yo no voy a la iglesia porque ahí está uno que su hija le hizo una grosería a mi hija. Hermanos, qué ridiculez, qué tontería. ¿Por qué esto? ¿Por qué se ve esto? Porque no hemos entendido de lo que se trata el Evangelio. Porque no hemos entendido de lo que se trata la iglesia. Porque no hemos entendido de lo que se trata la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Porque en el momento en que Cristo viene a nuestra vida, tenemos que tener la habilidad y la capacidad de ir borrando todo el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está adelante para llegar precisamente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo murió en una cruz por ti y por mí, por todo lo que hicimos, por toda nuestra maldad, por todo nuestro pecado. ¿Qué culpa tenía Jesús? ¿Por qué tenía que perdonarnos? ¿Por qué tenía que morir por nosotros? Lo hizo por amor. Y nosotros no tenemos la capacidad de amar, no tenemos la capacidad de perdonar. La iglesia tiene que alimentar, hermanos, y proteger a la ley, versículos 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños berrinchudos, niños que, ay, porque el hermano me hizo, ya me enojé, ya me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada de la iglesia, porque es que el pastor le pedí que orara por mí, se le olvidó y no me tomó en cuenta en la oración. Ay, es que el pastor no me vino a ver. Ay, es que el pastor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oye, tú vas a esa iglesia donde el pastor es millonario. Tú vas a esa iglesia donde
están todos esos chismosos. Tú vas a esa iglesia donde está ese hermano que hizo esto y esto y esto. Tú vas ahí, ahí hay hombres que saben emplear con astucia las artimañas del error y mucha gente ha dejado la iglesia. Mucha gente ha dejado la iglesia por ser niños fluctuantes que se dejan engañar por aquellos que están usando todos estos argumentos tontos y que no han entendido de qué se trata la iglesia. Mucha gente, mucha gente ha dejado de asistir a las iglesias por esta causa, sino que siguiendo la verdad en amor, dice Pablo, lo que tenemos que hacer, crezcamos, crezcamos, maduremos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, me hiciste daño, en el nombre de Jesús te perdono, o por favor perdóname si yo dije algo, te ofendí, no era mi intención, perdóname. Vamos adelante, hermano. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Hay mucho que hacer. Hermano, a lo mejor malinterpretaste lo que yo quise decir o mi conducta no fue la correcta ante ti. Por favor, en el nombre de Jesús te pido que me perdones y vamos adelante porque hay una comunidad que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, de eso se trata. Crecer. De eso se trata, crecer. Es que el hermano habló mal de mí. Bueno, pues voy y le digo, hermano, perdón. Yo tenía esto contra ti porque escuché que hablaste de mí, pero en el nombre de Jesús, mira, vamos adelante, por favor, olvidemos eso y vamos adelante. De eso se trata, hermanos, llegar a la unidad de la fe. De eso se trata crecer, de eso se trata fortalecernos, no de seguir en críticas, en murmuraciones, en chismes, sino de amarnos, de perdonarnos y que la gente pueda ver que nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo y estamos hechos conforme a su imagen. El cristiano que crece hacia la madurez es una persona más estable en sus convicciones, en su conducta, en su fe. Pero mientras los creyentes no crezcan en su fe y conocimiento de Cristo, son susceptibles de caer ante las mentiras de Satanás y las doctrinas falsas. Los líderes estamos para enseñar, los líderes estamos para predicar, los líderes estamos para que la gente pueda saber cuáles son esas artimañas del enemigo. Y lo tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que aprender que la tolerancia de las falsas doctrinas no es manera de tener una iglesia unida, fuerte y madura. Si hay gente que está trayendo falsas doctrinas, se tiene que amonestar, se tiene que exhortar y decirle, hermano, deja de estar propagando mentiras. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque entonces contamina a otros y entonces está destruyendo la iglesia y Dios le va a tomar cuentas. Aquellos que atentaron contra la iglesia, no tomará Dios por inocentes aquellos que hayan tratado de hacer algo en contra de la iglesia. Y por último, el versículo 16 dice de quien todo el cuerpo, qué hermoso versículo, de quien todo el cuerpo bien concertado, no concentrado, concertado, de concierto, de unidad, de que todo fluye como debe de fluir, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo quiere decir que los creyentes en su contacto los unos con los otros se suministran mutuamente lo que cada uno necesita. Este es un principio, hermanos, muy, muy hermoso y muy importante. Cuando dice que se ayudan, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es una expresión preciosa. Literalmente dice las coyunturas de la provisión, las coyunturas de la provisión, del suministro, del abastecimiento. Suministro se refiere a cuando un esposo, un padre de familia provee lo que la economía de la casa necesita o los suministros que un ejército necesita cuando van a un almacén para sacar los suministros, cuando van a ir a enfrentar un enemigo. Estamos hablando de suministros, cosas que necesitamos todos. Los miembros del cuerpo de Cristo son interdependientes como las paredes de una casa o los miembros de un cuerpo. Dependen los unos de los otros para su edificación.
se suministran alimento espiritual, apoyo, ánimo emocional, ayuda material muchas veces, servicios prácticos, exhortación y orientación. Hermanos, debemos de pensar como creyentes, como miembros de una iglesia, de una forma práctica. Los cristianos estamos unidos espiritualmente, es cierto, esa es la primera base. Nos une la sangre de Cristo. Pero a resultado de esa unión espiritual, en la vida diaria, cada uno debe de estar en contacto con otros cristianos, apoyándonos según la actividad propia de cada miembro, dice este versículo 16. Participamos juntos en un ministerio. En una oportunidad debemos de ser sensibles a las necesidades de los demás. Estamos caminando cerca del Señor y cada uno debe de poder sacar de sus reservas espirituales que hay en su vida algo que el otro cristiano necesita. Las reservas de cariño, conocimiento, dones, talentos, experiencias, bendiciones materiales, espirituales. Así el creyente llena el vacío que otro tiene en su vida. Nos vamos ayudando mutuamente. Tenemos entre nosotros, estamos trabajando en un ministerio, están los maestros de escuela dominical, los sugieres, los de alabanza, y por estar trabajando juntos en un ministerio, cada quien sabe las necesidades que tiene el otro, se entera de las necesidades. En lugar de ir a correr a traer al pastor, suple esa necesidad. Si sabes que un hermano está pasando por un problema, ora por él inmediatamente. Toma en cuenta las necesidades de cada persona dentro de la iglesia. Constantemente los cristianos deben edificarse mutuamente. Por su madurez y carácter cristocéntrico, amarán a otros cristianos y en cada contacto con ellos suministrarán a cada uno lo que necesita. A cambio, ellos también recibirán bendición, guianza y apoyo de los demás y así seguirán creciendo para ir edificándose en amor. Este es un plan perfecto de Dios, hermanos, para la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Que cada iglesia obedezca este plan para manifestar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sirviéndonos unos a otros en amor. Sabes que el hermano tiene una necesidad, súplela si está en tu capacidad. Sabes que el hermano está pasando por tristeza, ve y ora con él. No le hables al pastor, ve y ora con él. Anímale, ministrale. Después le dices al pastor para que también el pastor pueda apoyar. Pero ve, provee lo que necesita. Aquella persona, aquella familia, sabes que se quedó sin trabajo y están pasando tiempo de necesidad. Suple de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha bendecido, ve y suple y entonces comparte la necesidad con otros también para que todos también puedan participar de esa necesidad. Hermanos, tenemos que apoyarnos mutuamente. Si tú sabes hacer algo que el otro no sabe, sabes de contabilidad que el otro no sabe, ayúdale, guíale, instrúyele. Si sabes hacer esto, el otro, pon tus talentos a disposición de la iglesia. Pon lo que sabes hacer a disposición de los otros hermanos. Cuando tengas que cobrar, por supuesto, por tus servicios, hazlo. Pero que la gente sepa que entre nosotros nos ayudamos, nos apoyamos, nos ministramos, nos buscamos, nos interesamos por los problemas de los demás, no como chisme, pero nos interesamos por los problemas que los demás hermanos pueden estar manifestando. De eso se trata, unirnos, unirnos en amor, edificarnos en amor y en unidad. Padre, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por estos versículos llenos, Señor, de principios prácticos fundamentales para que la iglesia se pueda edificar en amor, para que la iglesia pueda crecer y para que la iglesia se pueda sostener unos a otros, cada quien dentro de su área, de su ministerio, sirviendo, apoyando, amándonos entre nosotros, perdonándonos, sobrepasando, Señor, nuestros errores, nuestras limitaciones. Señor, gracias. Trae amor, trae esa ayuda mutua entre los miembros de nuestra iglesia, Padre, y que juntos podamos ir ministrándonos y hacer la obra del ministerio. Y entonces la ciudad conocerá que somos tus discípulos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos.
Gracias, se me fue a mí el tiempo volando, no sé ustedes, a mí se me fue el tiempo volando, pero espero que el Señor esté con ustedes. Si el Señor permite, nos vemos el domingo en nuestra iglesia. Y gracias a todos por estar. Dejen por favor ahí su nombre, un comentario para saber quiénes estuvieron viendo nuestro estudio del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias.